Hemos dejado el estudio, o más bien estamos en nuestro estudio con el libro de Romanos y vamos a continuar ahora con el capítulo número 4. En esta ocasión vamos a abordar nada más los versos del 9 al 12. En estos versos prácticamente nos va a dejar en claro algo, y es que muchas veces nosotros andamos equivocados pretendiendo que a través de los ritos, de las reglas o las ordenanzas de la organización religiosa o de la iglesia a la que pertenecemos, en la cual nos congregamos, ese es el camino que con eso basta y sobra para que seamos nosotros aceptados por Dios. Y la verdad es que hablándolo así de una forma bastante general, la mayoría de las personas estábamos o están equivocados, ¿verdad? Pensando que eso así es. La mayoría de las personas hemos sido y somos religiosos en el sentido de que observamos algunas ordenanzas, algunos ritos o algunas reglas religiosas. Ahora, cabería una pregunta, ¿y esto es bueno o es malo? Esto es, podríamos decir, bueno y malo. O sea, tiene muchas cosas de bueno. ¿En qué sentido? De que a través de los rituales podemos evidenciar la sensibilidad por la búsqueda de un Dios superior o de una persona superior a nosotros. Bajo ese sentido es bueno. Lastimosamente que donde se convierte en malo es que en el sentido de que muchos piensan o hemos pensado o piensan que el rito es el camino, o sea, el rito, las ceremonias, las reglas que se establecen en la organización o en la iglesia en la cual participamos, ese es el camino pues para que nosotros seamos aceptados por Dios. Ahí sí estaríamos equivocados porque no es así. En este pasaje que vamos a estudiar ahora, Pablo va a dejarnos claro en 4 versos que el rito no es el camino, no es el momento del camino para que busquemos la aceptación de Dios, ¿verdad? O sea, para que seamos justificados, o sea, para que la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sea aplicada a nuestra vida. Bien, iniciemos con los versos. Abraham fue considerado justo cuando creyó, y eso lo venimos estudiando desde los primeros versos del capítulo 4. Luego, esta felicidad solamente es para la circuncisión o también es para la incircuncisión, pues decimos a Abraham le fue contada su fe por justicia. Notamos algo muy interesante. Bueno, solo quiero hacer una salvedad. En la versión que he utilizado como referencia, es la Nueva Traducción Viviente, dice felicidad. Y en otras dice bienaventuranza, en otras versiones. Solamente esa observación. Pero también vamos a notar que va a ser la segunda ocasión en los 9 versos que hasta ahorita vamos recorriendo, en la cual Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que Abraham fue aceptado por Dios por su fe, Ok, la fe de Abraham fue contada por justicia o como justicia, es decir, el hecho que fuese aceptado Abraham no fue por ninguna acción que Abraham hubiese hecho, sino que simple y sencillamente fue la actitud de Abraham ante el llamado de Dios. ¿Cuál fue su llamado? Deja tu tierra y tu parentela y inicia el camino al lugar que yo te mostraré. Te haré padre de muchas naciones y todo lo que le va en esa promesa. Él cree esa promesa, él toma esa promesa para sí y obedece. O sea, la actitud, eso es lo que Dios prácticamente va a considerar. Cuando dice la palabra contada, ese es un término que podríamos decir, si cuando lo queremos hacer una traducción literal, puede significar
acreditar algo a alguien, o sea, depositar algo en alguien o poner a cuenta de la imputación de alguien. O sea, eso es contado. Y cuando la palabra se refiere contada por justicia, refleja una figura, una metáfora usada en el Antiguo Testamento, que era una caña de río o un junco, algo que servía para medir. Esa era prácticamente una forma metafórica para referirse al carácter de Dios. O sea, Dios te está midiendo. Dios te está midiendo constantemente. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras o muchos ejemplos de la caña de medir. Ahora, en el Nuevo Testamento el concepto es utilizado en el sentido de que se espera que el hombre mueva su actitud al estilo de vida característico de la santidad. O sea, lo que se espera de la persona al cambio de actitud es a cambiar el estilo de vida de acuerdo a los parámetros de santidad. Es decir, que la meta de un cristiano genuino, o sea, la meta de Dios en un cristiano genuino es que esta persona se identifique o calque su santidad y nos pone como referencia a nuestro Señor Jesucristo. O es decir, no podemos saber de Dios porque no lo podemos percibir, pero sí el hombre puede percibir a Cristo y incluso, pero si nosotros no lo vemos, no, es a través de los relatos, del Nuevo Testamento, de los evangelios sinópticos, y que estamos viendo la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en el evangelio de Juan estaríamos viendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Son conceptos totalmente diferentes, pero que en sí se van a complementar. Ahora, la bienaventuranza del perdón, podríamos decir, ¿para quién estaría destinada? ¿Quién sería el receptor de esa bienaventuranza? Tal como lo plantea el versículo 9. ¿Sería solamente para los circuncidados o también sería aplicable a los que no estaban circuncidados? Si hablamos del ritual de la circuncisión en la religión judía. Ahora, si eso nos lleva a decir y aclarar, ¿es para los judíos o también era para los no judíos? Es decir, a los que la Biblia le llama los gentiles, aquellas personas que no estaban ritualizadas por la circuncisión. ¿Es para los religiosos solamente o es para los que no practican una religión? O sea, para los que no practican un ritual, una ceremonia, unas reglas de una institución o de una organización en la cual ellos participan. Podríamos decir, y podemos ir avanzando más, es para personas que solamente es para los que se han bautizado, o es también para los que todavía no se han bautizado. Es decir, si es que retomamos el hecho que es dentro de los religiosos, entonces debo de bautizarme para que Dios me acepte, para que Dios aplique la justicia de Dios en mi vida. Sería una pregunta. Entonces, otra pregunta que nos podríamos estar haciendo es, ¿sería para los miembros de la iglesia? O sea, debo de pertenecer a esta iglesia, debo de pertenecer a esta denominación, o debo de pertenecer a esta organización, o es para aquellas personas que no tienen una iglesia, o sea, no tienen una denominación, no siguen unas reglas, no siguen unas normas. Bueno, hagamos la pregunta. ¿Abraham se sometió a algo para ser justificado? La respuesta la vamos a tener bien clara. Abraham fue justificado, o sea, su fe fue contada por justicia. ¿Por qué? No fue por ser religioso, en ningún momento. Abraham no fue aceptado por Dios por haber hecho buenas obras, en ningún momento. Abraham tampoco realizó ningún tipo de acción, ningún tipo de acción que Abraham hiciera encaminada a que Dios lo aceptara. Lo único que hizo fue Abraham tomar la actitud de caminar, de seguir. O sea, lo que vino, la acción fue producto de su fe.
pero la acción no empujó a la fe, por decirlo así. Ahora, fue por ser bueno, porque Abraham era virtuoso. Si nosotros hacemos un estudio de la vida de Abraham, no tenía nada de virtuoso, que mintió, procuró usar a su esposa para para buscar seguridad para sí mismo. Hay una serie de situaciones de carácter humana que podríamos decir, wow, y esto es lo que justifica a Dios, esto es lo que acepta a Dios. Sería muy interesante. Ahora, Abraham estaba ritualizado, ya se había hecho ¿cómo que se llama? El ritual de la circuncisión cuando Dios lo acepta en su presencia, lo considera apto para estar en su presencia. Y esto no puede llevar a una aplicación contemporánea. Debo de unirme a algún grupo de creyentes como para que Dios me acepte. O sea, debo de ser parte de una agrupación religiosa, debo de ser parte de una célula, de algo, de un índole religioso, para que Dios me acepte. Démosle la respuesta. ¿Cómo le fue contada a Abraham la justificación? ¿Cómo fue que fue aplicada en Abraham la justicia? O sea, ¿cómo es que Dios acepta a Abraham? ¿En qué momento sucedió? Y ese detalle se vuelve bien interesante para darnos y quedarnos claros con la respuesta. O sea, Abraham fue considerado justo antes de la circuncisión. Esto es decir, antes del rito. ¿Y de eso dónde lo voy a retomar? Versículo 10. Dice, ¿cómo le fue contada la justicia? Pues no me le fue contada la justicia a Dios, estando él circuncidado o siendo él incircunciso. No fue la circuncisión, sino fue en la incircuncisión. Abraham no estaba circuncidado. Para esto apoyémonos de lo que es la historia de la vida de Abraham. Abraham fue considerado justo antes de practicarse el rito, mucho más antes de practicarse el rito. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios acepta a Abraham, lo hace en el capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando lo saca de la tienda y que vea el cielo y que vea el desierto, y hace la figura, la metáfora de así será tu descendencia. Y dijo alguna palabra a Abraham, no, simple y sencillamente, de acuerdo al relato bíblico, Dios ve el interior del corazón, ve el interior de cada uno de nosotros. Y inmediatamente dice, y creyó Abraham, y su fe le fue contada por justicia. Ahora, pero si continuamos la historia de Abraham y nos vamos al capítulo 17, ahí vamos a encontrar la historia de la circuncisión. En ese capítulo 17, 2 capítulos después de que Abraham fuera justificado. Si lo hablamos en tiempo, es 14 años aproximadamente más tarde, cuando Abraham obedece o hace un acto de obediencia de producto de su fe, y entonces a Dios le pide que hicieran un pacto y que se establezca una marca de ese pacto para que tuviese una evidencia de lo que Abraham ya estaba manifestando por una década y media, por decirlo así. Ahora, Abraham fue considerado justo antes de la circuncisión. O sea, Dios no consideró justo a Abraham por la circuncisión. Nunca, en ningún momento fue debido a que él pasara por un ritual de circuncisión. No existía ritual de circuncisión. No había ningún tipo de ceremonia, ni mucho menos no siguió ningún tipo de ordenanza, por decirlo, si lo queremos aplicar a nuestra vida contemporánea. Ni tampoco Abraham hizo ninguna acción. O sea, si estudiamos bien y despacio ese relato, no hay ninguna obra que Abraham haya realizado para que Dios se fije en él. Una buena acción, mucho menos, tampoco. ¿Y llevaba una vida religiosa? No. No en sí, no hacía sacrificios todavía, no había.
Los sacrificios vinieron posterior, entonces no había ninguna forma religiosa. Simplemente Abraham se dejó llevar. Ahora, por llevar una vida moral, tampoco, o sea, veamos bien claramente y notemos que no fue ningún hombre virtuoso, por decirlo así. Abraham fue un hombre común y corriente, un hombre igual a ustedes como a mí. Ahora, Dios lo aceptó y lo consideró justo simplemente porque creyó en esa promesa: vente y te haré padre de muchas naciones. O sea, esa era en sí la promesa, complementada que en él iba a ser bendecido toda la humanidad, a través de él iba a ser. Y esto nos lleva a una pregunta: y entonces, ¿qué rol juega la circuncisión? La respuesta la tenemos en el versículo 11. Él recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe que tenía estando él aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, marquémonos en esa frase subrayada: la circuncisión fue un sello de la justicia de la fe que tenía estando él circuncidado. O sea, es decir, que la circuncisión no era el camino para llegar a la presencia de Dios. No fue lo que hizo Abraham para que Dios lo aceptara ante sus ojos. O sea, eso vino posterior. Y entonces, ¿cómo queda la circuncisión? Simple: la circuncisión no le confirma la justicia, solo confirma que él es justo. Ojo, la circuncisión no está confirmando la justicia, no está confirmando su fe, sino que lo que está confirmando es que él es justo, la circuncisión. En segundo lugar, la circuncisión no le trajo la justicia. Es decir, que a través de la circuncisión él no fue justificado, sino que fue un testimonio de que él ya era justo. Él ya había sido aceptado por Dios. Y en tercer lugar, la circuncisión era prácticamente, como dice el texto, un sello por el hecho de haber estampado la justicia de Dios sobre la mente de Abraham. O sea, como una marca. Iba a ser para Abraham una marca de lo que ya estaba en él. Ahora, y entonces, ¿cómo quedan los ritos y las ceremonias? Entonces no tiene sentido que nos sometamos a bautismo, que hagamos Santa Cena o cualquier otro, que son las dos ordenanzas y por decirse así, los dos ritos que la Biblia literalmente demanda. Ok. ¿Esto le estaría restando importancia a los ritos? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque son altamente importantes. Simplemente, ¿por qué? Porque son los signos, porque son los sellos de la fe que usted o yo tenemos. O sea, es la forma de evidenciar que lo que creemos, lo que está dentro de nuestro pensamiento. La persona que cree y que confía verdaderamente en Dios está dispuesto a obedecer a Dios y a seguir los ritos, las ceremonias y la ordenanza de la iglesia, en la cual él va a sentir la necesidad de participar, va a sentir la necesidad de congregarse, va incluso, y dependiendo de la formación que vaya teniendo él personalmente en la palabra y como Dios el Espíritu Santo lo va guiando, va a ir sintiendo la necesidad de ir buscando un lugar donde pueda encontrar factores como una muy buena alimentación, es decir, una buena enseñanza bíblica ordenada que le explique en la Biblia, sin estar tomando versos como de pretexto para un tema en particular,
y que pueda encontrar el otro elemento importante de formar parte de una organización religiosa, y es coinonía, o sea, que pueda encontrar compañerismo dentro de la iglesia, que pueda encontrar un apoyo emocional, un apoyo moral dentro de otras personas o de otros creyentes que están en la misma lucha que él, pero que se pueden apoyar mutuamente. Y ahí es donde viene la importancia de que las organizaciones o las iglesias desarrollen los grupos pequeños de relaciones, que no esperen de que el apoyo va a venir en el pastor, no, el apoyo va a venir entre los hermanos que conforman ese círculo de amistad con la cual se comparten alegrías y se comparten momentos difíciles y que nos apoyamos. Ahora, esto lo podemos relacionar claramente con el bautismo en la actualidad. Sí, sí lo podemos relacionar. Hagamos un breve así repaso de lo que sería el bautismo, puesto que en el capítulo 6 lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Fíjense bien, la ordenanza del bautismo es prácticamente de los rudimentos básicos de la fe de un creyente. Y eso lo dice Hebreos en el capítulo 6, cuando él se está refiriendo a una exhortación que hace, porque ya es tiempo que dejes de seguir patinando, por decirlo así, acerca de las enseñanzas sobre el bautismo, la imposición de manos, o sea, en este caso imposición de manos sería la de consagrarte, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Son fundamentos, debe de avanzar más. Pero hay un detalle bien importante, dice acerca de los bautismos. Wow, quiere decir que no es uno, no, de los bautismos. Comencemos una cosa, ¿qué es qué significa la palabra bautismo? El bautismo quiere decir, es una de las palabras que no fue, que en las Biblias, hasta el Reina Valera, años 60, es prácticamente traducida, y todavía en la 2015, Reina Valera 2015, sigue traduciéndose como bautismo, y prácticamente se dicen los biblistas que no ha sido traducida, porque el sentido de la palabra bautismo es enjuagar, es sumergir. Era la palabra que ocupaban los que teñían ropa, que cuando tomaban la seda para volverla de un color púrpura a otra, la seda es blanca, originalmente es blanca, entonces la tenían que sumergir. Y algo bien interesante, en tinte caliente, en agua caliente, sumergida, mantenida por un buen tiempo. Si usted ha teñido algún momento ropa, se ha dado cuenta de que la vestimenta tiene que estar metida por un buen tiempo en esa agua caliente, en esa agua hirviendo, para que puedan fijarse los colores. Entonces, al sacar, prácticamente había una transformación que estaba prácticamente involucrada hasta la última hebra de la prenda. De ahí donde se toma la imagen, la metáfora de bautismo. De ahí viene la imagen de bautismo. Ahora, ¿qué bautismo va a mencionar? Capítulo 3 de Mateo, versículo 13, vamos a encontrar en este capítulo el bautismo de Jesús. La pregunta, ¿y por qué Jesús tenía que ser bautizado si prácticamente él era Dios? Pues bien simple, porque tanto en el Antiguo Testamento como el caso de Juan el Bautista, tenía que haber una identificación pública del arrepentimiento y de la fe en Dios. Entonces Jesús estaba identificándose con el Padre. No se iba a arrepentir, pero sí se estaba identificándose en el Padre. Esa parte de identificación en el Padre incluso la podemos ver en el ceremonial de un prosélito. ¿Qué era un prosélito o qué es un prosélito en el Antiguo Testamento o en la época bíblica? Cuando una persona que no pertenecía a la fe judía quería incorporarse a la fe judía, él tenía que llevar un ritual de inmersión. A esa persona se le llamaba un prosélito. Se sometía a una ceremonia de ser sumergido
en agua, bañado en agua y posteriormente circuncidado para poder participar de todo lo que implicaba y los beneficios de ceremoniales rituales del judaísmo. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 encontramos la segunda mención del bautismo, de otro bautismo. Y es cuando Cristo hace referencia a que fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Aquí estamos hablando de que es una identificación pública con la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, el primer bautismo hace una identificación pública del arrepentimiento y de la fe en Dios, en Jehová. Pero en este caso va a ser una identificación pública en la muerte y en la resurrección de Cristo. Wow, segundo bautismo. Y el tercer bautismo prácticamente es el bautismo del Espíritu o del Espíritu Santo, que lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Ahí dice, el Espíritu es el que garantiza que tenemos parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha dado y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. O sea, el Espíritu es la garantía, es prácticamente lo mismo que está diciendo Pablo en el verso que hemos estado reflexionando. O sea, la circuncisión era como una garantía de la justificación de que Abraham había sido justificado. Es decir, que era una identificación, no es una identificación pública que hace el creyente, sino que aquí es una identificación pública que hace el Espíritu Santo de que somos parte de la iglesia. Wow, ¿y cómo se va a evidenciar eso? Pues algo bien interesante, que es a través de los frutos, del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo y lo que usted ya se puede. Entonces, eso lo veremos un poquito más en detalle cuando estemos hablando en el capítulo 6. Ok, ¿cuál será el propósito? Entonces, ¿cuál era el propósito del llamado de Abraham? De ser llamado Abraham antes de la circuncisión. O sea, ¿había un propósito? Sí, había un propósito. Veamos cuál es el propósito. Versículos 11 y 12. Veamos lo que dice el 11. Él recibió la circuncisión para que fuese padre de los no circuncidados. Hay un doble propósito. Para que fuese padre de los no circuncidados. Ok. Y al mismo tiempo, padre de los circuncidados. O sea, para que, ojo, veámoslo en detalle, notemos ese doble propósito. Uno, Abraham fue elegido para que fuera padre de todos los creyentes sin ser ritualizados, sin pasar por ningún rito, sin haber pasado por ninguna ordenanza. No importa cuán incircunciso es la persona, cuán no bautizado es, o qué tanto es una persona distanciada de una religión, o es inmoral, o es inmundo, sea el hombre. Pero si tiene fe en Dios y en la promesa de Dios actual, es más que suficiente. Es todo lo que el Padre. Esto nos va a indicar algo muy interesante. ¿Y qué nos va a estar indicando? Usted, ni yo, ni nadie, y a nadie se le puede, digamos, exigir, bíblicamente hablando, que tiene que formar parte de una iglesia para que pueda ser salva o estar en una correcta relación con Dios. No, no tiene que ir a la iglesia primero para poder ser parte para estar en una correcta relación con Dios. Yo recientemente decía en una reunión, ah, ¿quién quita que en el cielo nos vamos a encontrar con alguien que forma parte de una denominación a la cual no pertenecemos y que ahora le llamamos secta a nosotros? Pero si él tenía una genuina relación con Dios y estaba en la fe correcta, o sea, en la posición correcta, es más que suficiente. No lo va a determinar en qué iglesia o qué denominación esté participando. No tiene que hacerse religioso para que Dios lo acepte en ningún momento. No tiene que ser bautizado, ni tampoco, es decir, no tiene que ser ritualizado.
antes que Dios le perdone sus pecados. O sea, no tiene que haber ningún tipo de ritual. Lo único que tiene que hacer es creer en Dios. Creer en Dios y en su promesa. En la promesa de Dios, que en la existencia de Dios y en la promesa que Él hace para poder ser aceptado por Él. ¿Y cuál es la promesa que Él ha hecho? La del Mesías, la de Jesús crucificado, el Redentor, por decirlo así. Entonces, ahora, cuando Dios se inclina humildemente por fe y cree, ocurren dos cosas. Cuando Abraham se inclinó, o sea, implicó dos cosas. Cuando el hombre se arrodilla, constantemente oímos la palabra de arrodíllese, y hay que arrodillarse para estar en oración. No es tan literal del arrodillarse. Incluso el arrodillarse podríamos decir podríamos aplicar como una metáfora, en el sentido que el arrodillarse implicaba humillación, es de reconocer la autoridad superior ante quien yo me estaba arrodillando. Y por eso todas las naciones deberán de arrodillarse ante el Señor, en lo que dice allá en Apocalipsis. O sea, se deberán de humillar. Entonces, pero van a ocurrir dos cosas. ¿Qué va a ocurrir? Inmediatamente Dios lo cuenta por fe como justo. Y en segundo lugar, inmediatamente es conducido interiormente, o sea, es conducido interiormente a ser bautizado y a empezar a sentir la necesidad de ser parte de una comunidad de fe. O sea, es automático que se va dando, va buscando. No lo tengo que llevar a nadie de la mano ni irlo a traer a la casa para que llegue a la iglesia. Va a ser él la que le va a salir, ir a la iglesia y buscar una comunidad de fe de crecimiento. Ahora, veamos el segundo propósito. ¿Cuál era? Para que fuera padre de los circuncidados, es decir, de los religiosos. Si alguien sigue las pistas de Abraham. Esto no quiere decir que ser circuncidado es haber pasado por un rito. Esto no es que ser bautizado es ser religioso. No. Esto, tener moral, es decir, ser bueno o ser virtuoso. No, en ningún momento. Simplemente es una forma de dejarnos claro a usted y a mí que Dios llama de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que ve en el interior de cada uno de nosotros en relación a Él. Concluyendo, la justicia, lo que justifica al religioso no es seguir las pisadas de Abraham, lo que hace que Dios acepte. Perdón, lo que justifica al religioso es el hecho de seguir el ejemplo de Abraham. Y es lo que hace que Dios lo acepte en su presencia. Segundo, los religiosos no pueden ganar, no pueden merecer, no pueden abrir por medio de sus obras un camino hacia la presencia de Dios o hacia la justificación divina, hacia la justicia divina. O sea, el rito, la ceremonia, las ordenanzas no son camino. Solamente es Cristo. Cristo lo dijo claramente: yo soy el camino. Yo soy el acceso a la presencia de Dios, al Padre. Entonces, eso es lo que nos debe dar claro. Y es lo que debemos de comprender nosotros y comprender hacia afuera. O sea, no ponernos legalistas, religiosos legalistas, exigir lo que no debemos de exigir. Debemos de respetar la obra que Dios a través del Espíritu Santo puede estar haciendo en X persona, porque es lo mismo que lo que usted y yo hemos